Listo, como les decía, bienvenidos todos y todas. Estamos en nuestra clase integradora recuperativa de las semanas 8 y 9 y la estamos haciendo el día 2 de junio del 2021. Estamos en el paralelo 3, ramo teorías psicológicas. La sesión de hoy se va a llevar asistencia, pero dado que había personas que tenían dificultades o tope de horario, en el caso de que aparezcan ausentes, me avisan para yo poder actualizar esa asistencia, ¿ya? Y en este caso, esta es la asistencia que voy a poner en las semanas 8 y 9 porque no se llevó asistencia, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a hacer. Buenas tardes, Juliana, también. Y les voy a contar entonces, a no ser que haya alguna petición de inicio, no sé si hay alguna inquietud antes de la clase. ¿Nada pendiente? Ya. Entonces, les voy a No, contar el gracias. orden. Gracias, les voy a contar el orden que vamos a llevar. Tenemos varias cosas que hacer. Tenemos hoy día que reforzar todo lo que ustedes pudieron apreciar, conocer en las clases de la profesora Erika respecto a modelo cognitivo. Esto es una vuelta atrás porque nosotros ya estamos en el modelo sistémico, pero dado que yo tuve que ausentarme, entonces lo que estamos haciendo es reponer esta clase y después vamos a seguir normalmente mañana, ya Dylan, y vamos a seguir mañana, jueves, con la clase normal de teoría sistémica, ¿ya? Entonces, tengan eso en mente, que esto es una vuelta atrás, pero que después seguimos el calendario tal cual. Y los temas que vamos a ver son Bandura, los pioneros antes de Bandura, ahí estoy en desorden, pioneros primero, Bandura después. Vamos a ver el modelo cognitivo-conductual, que ustedes pueden haber visto en algún momento en la tutoría, y vamos a terminar con este autor que es Ruben Feuerstein, con su teoría de la modificabilidad, ¿ya? La idea es entonces que ustedes puedan hacer preguntas y que puedan aclarar dudas en relación a las clases que gentilmente la profesora Erika subió al aula virtual cuando yo estuve ausente, para que ustedes no quedaran sin esos contenidos, ¿ya? Entonces lo primero que tengo que preguntar es, ¿quiénes de los presentes accedieron a esa información, a los videos de la profesora Erika? Al revés. ¿Qué ¿Hay cosa, alguien profe? Es que sí. quienes sí accedieron a los videos de la profesora Erika? Porque esos videos quedaron dispuestos para la clase donde yo no estaba presente, quedaron esos videos disponibles para que ustedes no perdieran continuidad. Ya, la Juliana vio los dos, la Génesis Igual, también. profe. Ya. Igual. Entonces, de ahí entonces van a ustedes poder plantear dudas y luego vamos a redondear todo con lo que yo traje preparado para hoy día, ¿ya? ¿Hay alguien de los presentes que no haya visto nada? Y las razones. La Martina. Martina, ¿qué le pasó? ¿Por qué no vio los dos videos? Martina no lo recordó, pero fueron 2 semanas de video. Y disculpen la indiscreción, pero ¿y entonces qué hacían en el momento de la hora de clase? ¿O el video lo subían después de la hora de clase? Profe, tengo una duda. ¿Sí? Está hablando de los videos que la profe en la clase grabada le mostró a su paralelo, al paralelo 1. Eran sus clases con sus paralelos, pero que ella los dejó a disposición nuestra en el aula Sí, virtual, sí. pero eran las clases con sus alumnos, esas, tal cual, Ah, esos videos. esos videos. Y los videos que ella mostraba a sus alumnos. Es que es el video de la clase y dentro de la clase estaban contenidos algunos videos. Ya. Yo pensé que usted ¿Ya? estaba hablando de que ella había dejado unos videos aparte y dije, ah, no. No, no, Ya, no. pero sí.
era el video de la clase de la profesora Erika con sus paralelos, y en esos paralelos, al igual como lo hago yo, mostró algunos videos de un experimento de un chimpancé, mostró también el video de Ruben Feuerstein. Ya, profe. Y la Yamil les dice, yo no vi ningún video, no supe organizarme con mis tiempos y al final entré al aula. Ya ven un segundo, chicos, voy a encender la luz, porque se está oscureciendo acá. Ya. Obviamente lo ideal hubiera sido que todos los hubieran visto, porque mal que mal nos coordinamos con la profesora Erika para que justamente ustedes no quedaran sin destino y tuvieran material para poder acceder exactamente a lo mismo que ella trabajó. ¿Ya? Ya, Dylan no se puede contactar, que vea después el video si es que alguien tiene contacto con él, que lo resuelva de esa manera. ¿Ya? Entonces, para un grupo de personas significativo, y hay que pensar en las personas que no están presentes en este minuto, y no recuerdo que eran tantas las personas que tenían tope de horario, por lo tanto esas personas no están asistiendo a esta clase, que es una clase de reposición, y que fue acordada justamente para subsanar estas dificultades que se le podían generar por estar viendo una clase con otro docente, aunque trabajamos totalmente coordinadas, pero que tuvieran información. Entonces, ojo con eso, porque cuando se les da una alternativa, úsenla, recurran a ella. De manera que, como no lo hicieron algunas personas, ahora va a ser información nueva. Y para las personas que sí lo vieron, va a ser un recordatorio y probablemente algunas cosas yo las reordené, van a notar esas diferencias, pero espero que le encuentren sentido al reordenamiento que yo hice. ¿Ya? De las personas que sí vieron las clases, ¿anotaron sus dudas? ¿Trajeron algo concreto para preguntar? Y si no trajeron algo concreto, ¿recuerdan cuáles son sus dudas? Chicos, Profe, necesito... ¿Sí? yo la verdad no tengo dudas, pero me metí a la clase como para escuchar su versión, como la clase de usted y la clase de la profe Erika. Ya, pero los conceptos le quedan más o menos claros. Así que usted se Sí, imagina de lo que vamos a hablar. sí. Ya, perfecto. Chicos, con honestidad, si esto no es un juicio, pero yo quiero saber quiénes son los que están conectados, si tienen algún grado de conocimiento, si no saben nada. Por ejemplo, la baitaria ya me queda claro. Le va a sonar todo familiar, pero capaz que haga algún reordenamiento pensando en mi propuesta. El resto, necesito que me den feedback. Profe, yo le entiendo más a usted cómo explica la materia que a la profe Erika. Entonces yo decía, hoy no le entiendo a esta profe, porque ella solo leía las diapos y usted lee las diapos y le explica el tiro como con palabras más simples. Ya. Entonces le entiendo más a usted. 40, 50, 60. ¿Qué cosa? ¿Constanza? Constanza, la estábamos escuchando. Ya. Bueno, claramente lo que dice la génesis es un factor, o sea, como que los alumnos de alguna manera se acostumbran al estilo del profesor que tienen, que ha tenido una cierta continuidad, y claro, el estilo va a variar. En ese sentido, la parte buena, para los que les quedan dudas, es que van a zanjar esas dudas, y para los que entendieron un poco menos porque no se adaptaron en ese momento al estilo, se van a dar cuenta, estoy segura, se van a dar cuenta que les va a hacer sentido todo lo que la profesora Erika dijo. Además, como lo vamos a refrescar, van a quedar en una situación de doble lectura, o sea, es como hacer 2 veces el ejercicio, ¿ya? Pero sí, a veces el estilo es distinto y uno está acostumbrado, es como estar acostumbrado a una mano. Y a mí me pasaría a lo mejor lo mismo, pero hay que encontrarle el ajuste, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, dado que no traen dudas puntuales, vamos a tener que partir con todas las presentaciones que yo tenía preparadas, ¿ya? Entonces eso significa que nos va a tomar más tiempo que solo responder dudas, ¿ya? Ah, Vamos profe. a... Perdón, es que ya no sé dónde se levanta la mano.
Yo sí me surgió una duda, pero respecto al tema del cognitivismo, en la parte donde la profe explica sobre el mini video que mostró de Febrestein, ¿Sí? y ocupa el aprendizaje mediado SHOR. Ya. Sí, lo vamos a ver, pero el aprendizaje No lo mediado entendía. ya es un concepto que no se preocupen porque la O sí va a ser de organismo. Acuérdense que organismo es el individuo, la persona, y el H es el mediador, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir llegando al modelo, usted se acordará al tiro. Y no se compliquen tampoco porque eh, todo lo que es educación lo van a ver en psicología del aprendizaje. Entonces acá vemos a Feuerstein porque entendemos que es un cognitivista y que así como vemos algunos en el ámbito clínico, tenemos por ejemplo a Feuerstein en el ámbito educacional, lo que nos muestra lo que siempre hemos visto. La psicología no solo es clínica, está presente en otros ámbitos más. Entonces cuando ustedes tengan en segundo psicología del aprendizaje, ahí estos temas los van a ver en grande, en profundidad, y ahí van a retomar probablemente el concepto de aprendizaje mediano, que hoy día lo vamos a ver solo como una pincelada, ¿ya? Entonces Feuerstein está presente en la medida que es un autor cognitivista, que tiene ese punto de vista. Otra cosa es que su aporte sea desde el mundo de la educación, ¿ya? Entonces, vamos a tener que hacer el proceso largo, van a tener que tener paciencia, pero tratemos de ser eficientes en el uso del tiempo. Entonces vamos a partir por los pioneros. Déjenme ver dónde tengo los pioneros. Ahí lo estoy compartiendo y les va a parecer conocida la escena, la imagen. En algún minuto los que vieron los videos tienen que haber visto esto, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la idea era dejarlo preparado, ya para que ustedes tuvieran este material y es lo que va a ir después en el resumen. Si ustedes recuerdan, acá tenemos dos imágenes que están conectadas. ¿Alguien puede hacer la conexión entre esta imagen y esta? Aquí tenemos un chimpancé y aquí tenemos una ampolleta. ¿Alguien puede hacer esa asociación? A ver, profesora, quizás me voy a equivocar, pero creo que el chimpancé ahí está aprendiendo por observación, como aprendizaje social, y la otra es como un aprendizaje más como viniendo desde, no sé, no es intuición, pero como más desde uno mismo darse cuenta de que está aprendiendo algo nuevo, algo así, Ya. ¿o no? No sé si estamos al revés, pero la intuición tiene que ver con la ampolleta. Y eso se hizo a través del experimento de los chimpancés, el concepto de que se me prende la ampolleta, que es un concepto que, Wesley, yo entiendo que usted es de origen extranjero, así que no sé si maneja este concepto, que se me prenda la ampolleta, es que me di cuenta. Sí, sí, Ya, existe. perfecto. Y estas dos imágenes de acá abajo corresponden al experimento de las ratas. Aquí tenemos una rata en un laberinto y acá tenemos lo que puede considerarse un mapa conceptual. Y el mapa conceptual es un mapa cognitivo. Entonces, aquí están los dos experimentos muy sintetizados. Está el experimento de Kohler y está el experimento de Tolman, que son los pioneros y que, aunque ustedes no lo crean, uno de ellos era conductista y se acercó hacia lo cognitivo, ¿ya? Entonces ahora vamos a refrescar esto. Pero por ahí iba, estaba bastante acertado, solo que tenía una información cruzada. Ya, chicos, cuando estamos hablando de paradigma cognitivo, es porque estamos haciendo una crítica, ellos están haciendo una crítica a los conductistas. Ellos dicen que los conductistas han estado demasiado centrados en las conductas observables y que han dejado otros procesos fuera. Lo que es verdad, porque los conductistas así lo declararon. Nosotros nos vamos a hacer cargo de la conducta observable, pero no nos interesan los procesos internos, porque no tenemos registro observable. Entonces, tienen razón, pero es porque son dos modelos que miran distinto. Bueno, hay un grupo de psicólogos que se empieza a dar cuenta que además de la conducta y esta relación entre el estímulo y la respuesta, tiene que haber algo distinto que explique el comportamiento humano. Porque ni el psicoanálisis centrado en el inconsciente, ni el conductismo centrado en la conducta, ni el humanismo centrado en la libertad y en la autoactualización, han entrado en el mundo del pensamiento. Esa es la idea.
Y entonces, hacia la década del 20, 40 y 60, el profundo desacuerdo de este grupo de psicólogos de que todo sea conductismo los lleva entonces a pensar en el pensamiento como factor explicativo para lo que hacen los seres humanos. Esto tiene sus primeros antecedentes en Alemania con un grupo de psicólogos muy famosos que son los psicólogos de la Gestalt y que toman en particular el tema de la percepción. Y la percepción es parte de los procesos cognitivos, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en procesos psicológicos. Pero por el momento pensemos que aquí este grupo de alemanes de la Gestalt se da cuenta que la percepción de los seres humanos es importante. Estas ideas después se llevan a Estados Unidos y dos psicólogos, Miller y Brunner, crean, producto de esta necesidad de entender el fenómeno del pensamiento, crean un centro de estudios cognitivos en la Universidad de Harvard. Quiere decir, si se llega a crear un centro de estudios, que realmente el estudio de las cogniciones, del pensamiento ahí es profundo, es en serio. Se está haciendo trabajo de laboratorio. Se está haciendo trabajo de revisión, de creación de teoría. Por lo tanto, la psicología cognitiva, que es lo mismo que el cognitivismo, lo que hace es centrarse en el pensamiento y sus procesos relacionados. Por ejemplo, la memoria. Porque para que yo piense algo, esos pensamientos, parte de ellos al menos, van a haber pasado por la memoria. Parte de lo que yo pienso queda almacenado. Y luego esa información que queda en mi memoria, yo la puedo recuperar y la puedo utilizar en el presente. El proceso de la memoria también lo vamos a ver en el curso de procesos cognitivos. Pero aquí nos vamos a quedar con la idea de ¿qué hacen los cognitivistas? Se dedican a estudiar el pensamiento. ¿Ya? Eso es. Distinto al conductismo, distinto al psicoanálisis, distinto al humanismo. Porque la pregunta es otra. La pregunta es ¿qué pasa adentro en la caja negra? Acuérdense que la caja negra es algo que no se ve. Skinner dice, tengo el estímulo, tengo la respuesta, pero no me interesa mirar allá adentro, no me interesa ver los procesos mentales del individuo. Y los cognitivistas dicen todo lo contrario, abramos la caja negra y miremos lo que pasa a nivel del pensamiento. ¿Ya? Entonces, ellos plantean que no basta con la explicación conductista, que no todo puede ser estímulo-respuesta o simple ensayo y error. Recuerden que ensayo y error es probar, probar, probar hasta que le voy a chuntar, ¿ya? Y no siempre hacemos eso. Somos un poquito más sofisticados que eso y usamos el pensamiento. Por lo tanto, si ustedes se recuerdan, tenemos la clásica ecuación estímulo-respuesta y habíamos dicho que entre el estímulo y la respuesta había un organismo, que es la O. El organismo es la persona, el sujeto, el individuo. ¿Ya? Y en el caso de los cognitivistas, el organismo, ese sujeto, esa persona, piensa, usa sus cogniciones. Esa es la diferencia. ¿Y por qué? Porque se dan cuenta que la gente incluso se da cuenta cuando le van a dar el reforzamiento. Incluso la gente se da cuenta de que puede hacer una evaluación de las situaciones que va más allá del ensayo y error. Y esto significa entonces que ven que los organismos, las personas son mucho más activos. Conductismo ve a las personas como seres pasivos, acuérdense, el ambiente determina todo lo que yo hago, me dan un refuerzo y yo muestro mi conducta, lo que nos pone en un rol bastante pasivo. Los cognitivistas dicen no, el sujeto es activo, no es llegar y presentarle un estímulo y que se genere una respuesta. No es que llegue el ambiente e imponga los aprendizajes, no. Aquí hay un sujeto que va a pensar. Así es que eso tienen que tenerlo en cuenta, porque el organismo, que es la O, la diferencia está en que en el modelo humanista, si ustedes recuerdan hace unas clases atrás, el organismo lo que hacía en el modelo humanista era decidir, porque el tema del modelo humanista era la libertad y la autorrealización. Acá tenemos el mismo organismo, entre la presentación del estímulo y la respuesta hay un organismo,
pero este organismo ahora lo que está haciendo es pensar. Esa es la diferencia. Me van diciendo si no se entiende, por favor. Planteada la idea de que la gente piensa y no solo responde a los estímulos, entonces surgen estos dos teóricos, muy temprano, por los años 30. Y entonces vamos a tener dos conceptos. Vamos a tener a Kohler, que es un alemán que viene del movimiento de la Gestalt, y que va a plantear el proceso de aprendizaje intuitivo o insight. Y vamos a tener a Tolman, que era un conductista y que se dio cuenta que estaban pasando cosas más allá del conductismo clásico y desarrolló el concepto de aprendizaje latente. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando nosotros hablamos del concepto de Kohler, que es el aprendizaje intuitivo o por insight, lo que nos explica él es que de repente, frente a los estímulos que hay en el campo perceptual, todo lo que está frente a nosotros, cuando se presenta una situación problema a resolver, lo que nosotros hacemos es analizar lo que tenemos al frente, analizar el escenario, el ambiente, y podemos mentalmente cambiar incluso los objetos de lugar, podemos modificar la situación mentalmente y podemos llegar a una solución. Eso significa que yo puedo haber partido incluso por el ensayo y error, probar, 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 pero como eso no fue suficiente, empiezo a pensar estrategias. Y el pensar estrategias significa que yo estoy usando procesos cognitivos. ¿Qué pasó en el experimento? Que vamos a revisar a continuación en fotos y no en video. ¿Qué pasó en el experimento? El mono, el chimpancé, de repente se da cuenta de la solución al problema, porque le van a poner una situación problema, y ese problema hay que resolverlo. Y esa, al tiro Wesley, esa respuesta, esa solución, a pesar de que fue un poco gradual en el proceso, en el resultado es brusca, repentina. Y eso es lo que nosotros conocemos de manera coloquial como se me prendió la ampolleta. Ahí me di cuenta. O es el equivalente a la eureka. Eureka, encontré la solución. Wesley. Sí, profesora, yo siempre he escuchado que los animales no piensan, a diferencia de las personas. Entonces, en un caso así, ¿podemos decir que hubo un proceso de pensamiento que los animales sí piensan? Tal cual. Por duro que sea decirlo, la distancia entre el hombre y el mono, recuerden que es mínima. ¿En cuánto diferimos? ¿En un 1%? ¿En un 2%? Es mínima. Por lo tanto, probablemente su cerebro funciona muy parecido al nuestro. Si ya somos parecidos a un ratón, imagínense un mono, que en la cadena evolutiva viene justo antes de nosotros. Entonces, efectivamente, a través de los chimpancés, se dio cuenta que ellos también usaban el pensamiento. ¿Cuál es la diferencia? El pensamiento humano es distinto, porque nosotros además poseemos el lenguaje. Por lo tanto, nosotros tenemos una característica adicional. Los animales tienen su lenguaje, pero es muy limitado. Y su inteligencia todavía está muy limitada de repente por sus aspectos instintivos. Pero de que los monos acá no encontraron la respuesta solo por ensayo y error, es evidencia de que hay procesos cognitivos implicados. Lo que pasa es que el mono no nos puede decir, fíjate Liliana, que yo lo que hice fue pensar que si hacía esto, iba a pasar esto otro. Eso no lo puede decir, pero lo hizo. Que no posea lenguaje, que ellos no posean lenguaje, nos pone a nosotros en la escala filogenética más arriba. Porque el lenguaje, y eso también, es como divertido que les digo a cada rato, pero es que es verdad que lo vamos a ver en proceso psicológico, vamos a analizar este proceso del lenguaje, que nos diferencia justamente incluso de los monos. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo de Kohler, justo trabajó con estos chimpancés, muy cercanos al hombre. Les puso como problema a resolver un racimo de plátanos, pero ese racimo de plátanos estaba lejos de su alcance, estaba muy arriba, se los colgó
en no sé, un gancho, algo así, en un cordel, y monos, plátanos, o sea, interés. Al mono le interesa alcanzar el plátano, le fascina. Y además le dejó en el escenario, en el ambiente, les dejó 3 cajas, más o menos, o 4 cajas, o varias cajas, así como cajones de madera, y les dejó también unas pértigas que se dividían en 2. Si la pértiga se une, queda más larga, la pértiga es un palo. Si la desuno, queda dividida en 2 trocitos más pequeños. Entonces, pero no les mostró lo que tenían que hacer. Esperó a ver qué solución encontraban los chimpancés. Por supuesto que al comienzo los chimpancés trataron de alcanzarlo simplemente saltando. Pero no fue suficiente porque no les daba la altura. Y entonces, ¿qué pasó? Había uno de los chimpancés que era bastante adelantado, se llamaba Sultán, y Sultán daba la impresión que se puso a indagar la situación, a analizar, como que tomó distancia y dijo, me imagino yo, en su lenguaje habrá dicho, ¿qué puedo hacer? Y entonces de repente se da cuenta que si cambia los elementos de posición, si pone las cajas apiladas, entonces crece en altura y alcanza los plátanos. También le ponían un plátano, por ejemplo, me imagino yo que era, porque los documentales son súper antiguos, son de los 20, de los 30, entonces están bien borrosos. Ponen detrás de una serie de cordeles, me imagino yo que son de fierro, ponen un plátano y ponen los 2 palos desunidos al alcance del chimpancé, pero sin mostrarle nada. ¿Qué hace el chimpancé? Agarra los 2 palos, como no le alcanza con la mano, agarra los 2 palos, los une, el palo queda más largo y con eso alcanza lo que estaba buscando. Hacer eso, chicos, no es sino por una conducta inteligente. No es sino producto del pensamiento. Porque no hay repetición, no hay un modelo que le esté mostrando, por lo tanto no es aprendizaje social. Entonces vamos a ir a las fotos. Ustedes después pueden ver en los links que van a aparecer en el resumen. Aquí en la izquierda tenemos varios monos, aquí ya ha hecho varios intentos y ahí está Sultán. Entonces, ¿qué hicieron? Ahí hay una caja, ahí hay otra caja, las apilaron, las fueron afirmando. Aquí lo mismo, aquí apilaron 3 cajas y está Sultán arriba y allá arribita están los plátanos. Y acá tenemos a Sultán uniendo los dos trozos de la pértiga. Tenemos aquí el obstáculo, que son estos alambres o madera, y ahí adentro hay un objeto deseado, que podría ser, por ejemplo, una banana. Y entonces, ¿qué hizo Sultán? Miró la situación, pensó qué puedo hacer, y lo solucionó con esta estrategia. Eso significó para Kohler, efectivamente lo que pregunta Wesley, que Sultán comprendió la correcta solución del problema. Y cuando uno comprende, lo que está utilizando es su pensamiento, su inteligencia. Por lo tanto, a partir de este experimento, la conclusión y la repercusión es que los procesos cognitivos nos ayudan a la adaptación. ¿Por qué decimos adaptación? Porque como yo les decía, todo lo que tenemos frente a nosotros es nuestro campo perceptual. Y el campo perceptual está lleno de cosas. Y esas cosas representan problemas. Y eso es un problema a solucionar. Todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto, soluciono problemas. Por ejemplo, si yo tengo que, ya supongamos está muy helado y la ventana está abierta, la solución es cierro la ventana. Si yo no cierro la ventana, me voy a morir de frío. Si yo tengo que tomar un bus de la locomoción colectiva y no lo hago parar así con el dedo, no me van a parar. Solución, pensar. Tengo que indicarle, necesito que me pare. Así de básico, pero así de complejo. Estamos todo el día resolviendo muchos problemas que requieren el uso del pensamiento. Y eso es lo que nos ayuda a adaptarnos. Adaptarnos en ese caso entonces es resolver todos estos problemas que se me presentan en la vida diaria. Desde los más simples, como abro o cierro la ventana, hasta los más complejos, como por ejemplo contestar en una prueba.
que no sea solo mecánico, que no sea solo por memoria. Yo también tengo que pensar. Si yo les pongo un caso, ustedes tienen que pensar. ¿Ya? Entonces ese fue el experimento de Kohler. El concepto es aprendizaje intuitivo o por insight. Y eso es a través del pensamiento, no es por ensayo y error, y a pesar de que yo puedo haber tenido varios intentos, la solución que yo encuentro ocurre de manera repentina. Y eso es prender la ampolleta. ¿Se entendió? Espero Sí, que sí. profesora. Ya. Vamos con el segundo experimento. Aquí tenemos a Tolman, que como yo les decía era conductista y como que se pasó al lado del cognitivismo con su propuesta. En los años 30 trabajó con ratas y el experimento clásico de Tolman es con 3 grupos de ratas en un laberinto. Más o menos lo que hacía Skinner, pero distinto, ¿ya? Pero mismo animal. ¿Qué hizo Tolman? Tolman diseñó un experimento con 3 grupos. Todos los grupos son distintos. El primer grupo de ratas siempre recibió refuerzo. Entonces acá tenemos en el laberinto al ratoncito y se supone que cuando el ratón sale del laberinto encuentra la comida. En este caso, cada vez que el ratoncito hacía bien el recorrido, le daban comida. Y este fue un grupo de ratas que hizo eso durante 10 días, perdón. Y cada vez que resolvía bien el laberinto y salía, se le daba la comida. Lo mismo que nos plantea Skinner, denle un premio y se va a dar cuenta cuál es la conducta correcta. ¿Qué sucedió? Midieron esto todos los días. Al comienzo las ratas se equivocaban en resolver el laberinto, pero después fueron bajando su tasa de errores y en la medida que les daban el refuerzo, las ratas se daban cuenta que ese era el camino correcto. ¿Y qué pasó? El día 11, muy importante. El entrenamiento, el día 11 muestra desempeño casi perfecto. Al comienzo, el día 1, el día 2, la rata se tiene que haber demorado un montón en resolver el laberinto. Pero en el día 11 ya la rata soluciona el laberinto. Se le dio refuerzo todos los días. El refuerzo le mostró la conducta correcta. ¿Ya? ¿Cuál era la solución del laberinto? Grupo 2. Todo lo contrario. Nunca fue reforzado. Nunca se le dio un alimento que le hiciera darse cuenta que ese era el recorrido correcto. Tal como dice Skinner, si usted no da el incentivo, el sujeto no aprende, no muestra la conducta. Por lo tanto, ¿qué pasó con este grupo que nunca recibió refuerzo? Nunca supo cuál era el resultado correcto y cometía los mismos errores. Pasaban y pasaban los días y las ratas no resolvían el laberinto. Tenemos un tercer grupo, que es el más importante, y a ese grupo tiene que ver con el concepto, porque este grupo estuvo en entrenamiento latente. ¿Y en qué consistió su entrenamiento? Los 10 primeros días no se les dio nada, pero al día 11 se les dio reforzamiento. ¿Ya? Miren la diferencia, pero miren también la similitud. Recuerden que el grupo 1 al día 11 tenía desempeño casi perfecto. Por lo tanto, es importante evaluar lo que pasa acá al día 11, por eso se le da el refuerzo. Y lo más importante viene después. ¿Qué va a pasar el día 12? Porque si esto depende del refuerzo y le han dado refuerzo una sola vez, es muy poco. Las ratas lo hacían bien cuando después de 11 días de entrenamiento se les había dado todos los días refuerzo, cada vez que lo lograban. Y este de acá, olvidarse, nunca ha salido refuerzo, por lo tanto la probabilidad de que aprendan la conducta correcta es mínima. Y este grupo, 10 días sin refuerzo, le damos el refuerzo el día 11 para hacerlo calzar con el primer grupo y tenemos que ver qué pasa el día siguiente. Para los que vieron la clase, así como para los que no lo vieron, ¿qué creen que va a pasar?
Profe, disculpe, es que yo por temas de conexión recién entré, pero yo vi la clase y no sé si estaré hablando de lo mismo que usted, pero ellos aprenden porque o sea, vieron el camino, tanto que intentaron, vieron el camino muchas veces, entonces después el refuerzo les hace lograr salir. Ya, ¿quién me está hablando? Verónica Moreno. Excelente, Verónica, tal cual. Por supuesto que las ratas ya habían recorrido muchas veces el camino. Y más encima, el día 11, les dan un refuerzo. Y entonces, ¿qué sucedió? Miren lo que pasó. Lo que pensó Tolman es que si esto es por simple ensayo y error, entonces no debería haber mucha diferencia. Entre haber estado 10 días adentro y un día refuerzo y no hay mucho cambio, si es por ensayo y error, no debería haber cambio. Pero si hay cambio, tendría que haber algo distinto. Y eso distinto, pensaba Tolman, tiene que ser cognitivo. No es simple repetición de la conducta, no es simple ensayo y error. Y resulta que eso fue lo que vieron, tal como lo recuerda Verónica. Este grupo dio pruebas de que a esas alturas resolvía el laberinto tan rápido como las ratas del grupo 1, las que habían recibido siempre entrenamiento, siempre reforzamiento. Por lo tanto, si yo a un grupo lo reforcé y al otro grupo no lo reforcé, y los dos al final de esa cantidad de días logran lo mismo, quiere decir que la explicación no solo es por el refuerzo, algo tuvo que haber pasado antes. Y entonces ahí se da cuenta Tolman brillantemente que las ratas, lo que dijo la Verónica, pero puesto en técnico, se formaron un mapa cognitivo del lugar. Eso hicieron. Usando el pensamiento, hicieron un esquema mental del recorrido, pero fueron súper vivas, porque ¿cuándo demostraron eso? Cuando les dieron el reforzamiento. Por supuesto, porque se juntan las dos teorías. Por un lado yo quiero el refuerzo, pero por otro lado, yo esos 10 días que estuve sin refuerzo estuve pensando. Y al pensar, me di cuenta y generé un mapa cognitivo. Y eso es lo que nosotros podemos hacer. Aunque ese conocimiento permaneció latente, el tirogénesis, permaneció latente. Y acuérdense lo que yo les dije en la clase de psicoanálisis. ¿Qué significa latente en psicología? Pausa. Pausa, tal cual. Por lo tanto, ese conocimiento está, pero está pausado. Haga de cuenta que usted le puso así al control, no sé, pues, al video y lo dejó stop. Pero adentro están pasando muchas cosas y estaban pasando muchas cosas a nivel de pensamiento, solo que ese conocimiento estaba latente, no se manifestó mientras no le dieron el incentivo. Pero el mapa cognitivo ya se lo habían formado. Y el mapa es la representación que se hicieron las ratas del espacio, la representación mental del espacio. Teníamos a Génesis con una pregunta, parece. Sí. Profe, ¿y por qué las ratas del segundo grupo no lo lograron? Porque no les dieron el incentivo. Y si el día 11 era crucial para dar el incentivo, es una muestra de que por ahí va la solución. Entonces, hay una mezcla aquí de incentivo por un lado y por otro lado hay un día crucial que es el día 11. ¿Qué significa? Que a mí me toma un tiempo hacerme el mapa cognitivo. Si yo a las ratas del grupo 2 no les doy el tiempo suficiente, no alcanzan a formarse el mapa cognitivo, a no ser que sean tremendamente rápidas mentalmente. Pero a nosotros nos toma un poco de tiempo. Las personas que tienen memoria fotográfica pueden rápidamente visualizar algo y se les queda grabado, pero no todos tenemos memoria fotográfica. En este caso, sería una rapidez extraordinaria, porque acuérdense que me vieron que el tiempo que toma aprender el laberinto son más o menos 11 días. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para que nosotros desarrollemos un mapa cognitivo, no es al tiro. Necesitamos pasar varias veces y además necesitamos tiempo para consolidar ese esquema mental hasta que lo podamos mostrar. Entonces la diferencia está
en que el tiempo que toma el mapa cognitivo se equipara cuando hablamos de los mismos 11 días, y tenemos entonces la capacidad de que el sujeto haya internalizado un esquema de ese lugar. La prueba fue que le mostraron el queso, en este caso al ratón me imagino yo, y mostró el comportamiento, pero el mapa ya estaba, porque si eso se logra en 11 días, es más o menos el promedio en lo que lo logran todos los sujetos. Para estas ratas, más o menos 11 días les tomó hacerse el mapa conceptual, ¿ya? Entonces tiene que ver con los tiempos en los que yo me genero la representación mental. Ese es el concepto de Tolman y está detrás de todos estos mapas que nosotros usamos. Sale todo desde nuestros pensamientos y nosotros los codificamos de alguna manera, y aquello que elabora nuestro cerebro va formando representaciones del ambiente, y esto permite, por ejemplo, que yo me ubique fácilmente. O cuando ustedes usan un mapa así, ustedes rápidamente se dan cuenta que aquí hay un concepto central, luego vienen 3 conceptos derivados, luego vienen los subconceptos o las subcategorías. Esto de las flechas, izquierda, derecha, los colores que yo puedo memorizar, por ejemplo, también. Eso también tiene que ver no solo con ensayo y error, sino que también tiene que ver con que mi capacidad cognitiva lo haga. Por ejemplo, guardar en la memoria. Guardar en la memoria no ocurre por ensayo y error, ocurre porque hay un esfuerzo mental, y eso es cognitivo. Entonces, este concepto se lo debemos a Tolman, que mezcló en el fondo conductismo, pero lo llevó un paso más allá y entró al mundo de las ideas cognitivas. Aprendizaje latente, no sé si hay alguien en el chat queriendo decir algo, porque no los tengo a todos a la vista, para que me avisen si hay algún mensaje. Profe, yo solamente estaba haciendo un comentario que en el fondo entonces relacionar los conceptos hace más fácil poder recuperarlos de la memoria. De todas maneras, porque en la memoria hay una serie de circuitos que se activan. Imagínense la cantidad de información que tenemos, entonces lo más probable, y como lo dijo Piaget, se forman esquemas. Y esos esquemas, lo que hacemos después es simplemente activarlos. Es como que recorremos de nuevo el mismo circuito. Y eso es lo que hacemos desde chicos. Eso lo van a ver en psicología del desarrollo después, también en segundo, y van a ver cómo la inteligencia del niño pasa de la acción con los objetos a la representación mental de los objetos. Y la representación mental se guarda en la memoria. Entonces, por ejemplo, el niño primero tiene que tocar la pelota para entender lo que es una pelota, cuando es chiquitito. Pero después el niño va creciendo, nosotros le podemos decir dónde está la pelota, y si el niño va a buscar la pelota a algún lugar, es porque tiene el concepto de pelota internalizado. No necesita el objeto físico para reconocerlo. Tiene internalizada la imagen mental. Y eso va generando esquemas cognitivos, y es en función de esos esquemas cognitivos que se organiza, tal como usted dice, la información que tenemos adentro. Mientras mejor estructurados estén nuestros esquemas, va a ser más fácil reactivarlos. Y es como cuando uno tiene que pensar, y uno empieza a pensar y de repente empieza a asociar y empieza, por ejemplo, si ustedes me hacen una pregunta, yo tengo como que estructurar la respuesta y tengo que decir, me están preguntando esto, y lo empiezo a relacionar. Y eso les pasa a ustedes también cuando yo les trato de preguntar, se van activando esos esquemas. Así es, entonces el mundo del pensamiento es tremendamente interesante. Y tienen razón, creo yo, los cognitivistas, al tiro Wesley, tienen razón los cognitivistas de ir a mirar algo más allá de la conducta. Para cerrar este concepto, y ahí atendemos a Wesley, el aprendizaje latente, ¿cómo se define? Como el aprendizaje que ocurre cuando no se ha llevado a cabo el aprendizaje, perdón, se ha llevado a cabo, porque yo me quedé pensando, se ha llevado a cabo, pero no se ha demostrado en una conducta. ¿Qué es lo que les debe estar pasando a ustedes todo el rato? Ustedes saben mucho más que lo que hoy día pueden mostrar. Cuando estén en quinto año aprendiendo terapia, ustedes se van a dar cuenta que van a saber mucho más por producto de lo que han estudiado, de ver videos, etcétera. Se van a dar cuenta que a pesar de lo
intimidante que puede ser atender un primer paciente, uno eso ya lo ha visto y entonces uno sabe más o menos cómo funciona. Entonces uno tiene muchos aprendizajes latentes que están, pero todavía no los ha mostrado en una conducta. Por lo tanto, lo que nos muestran es que podríamos aprender una conducta y que esa conducta no se observe directamente todavía, pero eso no significa que no está el aprendizaje. El aprendizaje está. Otra cosa es que yo lo demuestre. Wesley. Sí, profesora, quería preguntar si en un contexto actual de pandemia donde uno no está siendo expuesto siempre a salir, a conocer lugares, a ir uniendo espacios, ¿se ve afectado ese aprendizaje latente? Porque hay Bueno, menos estímulo, ¿o no? dicen que va a haber un retraso en la condición del aprendizaje, sobre todo para los niños más pequeños. Y dicen que va a tomar unos cuantos años recuperar esto que no se logró, porque no todos los niños tuvieron acceso. Dicen también que en términos sociales hay una brecha que va a haber que llenar, porque a lo mejor ya, supongamos, yo ya tengo mi repertorio de conductas sociales por la edad que tengo, pero por ejemplo un niño que está recién aprendiendo las habilidades sociales necesita relacionarse con otros niños para hacerlo y no lo está pudiendo hacer por la pandemia. Entonces, claro, hay varias representaciones, hay varios estímulos, hay varios conocimientos que todavía no, que van a quedar retrasados y que va a haber que recuperar ese tiempo, va a haber que rellenar, estrechar esas brechas. Pero también hemos aprendido otras habilidades. Por ejemplo, yo no soy cero computador y aquí me tienen haciendo una clase online. Yo tuve que aprender, me tuve que capacitar. Y ustedes que son nativos digitales, que se manejan súper bien con los computadores y con los celulares, probablemente les costó mucho menos. Es más fácil para ustedes. Así también, el aprendizaje de otras formas, que lo vamos a retomar cuando vayamos presencial, también lo echamos de menos. Lo que ustedes tienen que hacer, por ejemplo, en grupo online, hacerlo ahí en el espacio de la clase, interactuar entre todos, discutir, debatir, verle el rostro, ver la expresión, eso también lo estamos perdiendo, pero hay que recuperarlo, aunque nos tome tiempo. Aún así, el individuo tiene capacidad de aprendizaje permanente según mi criterio, por lo tanto, yo creo, yo en ese sentido, pese a lo triste momento que vivimos, yo soy optimista. Igual hemos aprendido muchas cosas, igual hemos sobrevivido, no solo físicamente, sino que hemos sobrellevado esta situación. Y ustedes, por ejemplo, que están en clase, lo que yo les he dicho muchas veces, y estoy segura de eso, si no tuvieran estos recursos tecnológicos, las universidades y ustedes, estaríamos parados, y ustedes estarían 2 años sin poder estudiar. Pero gracias a Dios, dentro de todas las limitaciones está esta tecnología y hemos podido continuar y aprender. Está en cómo ustedes se toman con suficiente seriedad este momento difícil, este minuto que nos tiene a todos desgastados, pero usted siente que igual está aprendiendo. Y eso yo creo que tiene que ver mucho con la cuota de esfuerzo personal que cada uno le ponga, ¿no? Yo también hay días que estoy achacada, pero igual aprendo. Todos los días estoy obligada a aprender algo, ¿ya? Pero la pandemia, pues la pandemia nos tiene así, preguntándonos todos los días las diferencias que estamos viviendo. Ya, tienen un montón de bibliografía con varios videos para volver a ver el video de Cole. Ahora, en el video que mostró la profesora, que más de alguien de los que sí estuvieron presentes, lo van a recordar, no solo estaba el experimento de los chimpancés y el experimento de las ratas, sino que había otro experimento con chimpancés. Y ese experimento con chimpancés era de un mono al que le dejaron un tubo, en ese tubo pusieron algo atractivo. ¿Qué fue? Maní. Pero estaba en el fondo del tubo y el tubo estaba amarrado con unas abrazaderas, no se podía sacar. Y al lado dejaron una agua corriendo o algo donde había agua, porque yo no alcancé a ver bien. Y ese fue el problema. El problema a resolver es cómo lo hago para sacar el maní del tubo. De los que vieron los videos, ¿se acuerdan cómo lo logró el chimpancé? La Verónica lo puede haber visto.
Es el que puso como dos cajas, no sé qué eran, y se empezó a encaramar y con un palo también le pegaba, una que ver. Ya, ese es el de El del agua, de el Kohler, del agua. el del Sí, agua. el del agua, sí. Llenó con agua el tubo para que el maní saliera a flote. Tal cual. Piensen lo que cuenta Verónica. Tengo un tubo, el maní está en el fondo. ¿Cómo hago para que el maní suba? Si el maní junto con los plátanos son lo que más quiere comer un mono. Y le echó agua al tubo, y el tubo, al echarle agua, el agua empezó a subir y empezó a subir el maní y lo logró sacar. Y luego de una cajita con alimentos, había una piedra, un mono le pasó la piedra al otro, porque no podía sacar los alimentos de adentro de la cajita, ¿y qué hizo? Con la piedra que tenía un poco de filo, lo rompió y liberó los alimentos y se los comió. Si ustedes creen que eso es simple ensayo y error, no es posible. Ahí hubo pensamiento involucrado, y eso es lo que nos muestra este modelo. Cómo no todo ocurre por simple repetición, ensayo y error. No todo ocurre porque me presentan un estímulo y yo mecánicamente emito una respuesta. Mucho tiene que ver con cómo yo uso el pensamiento para resolver. ¿Ya? Ese es el primer material. Si no hay dudas, tenemos que seguir adelante porque nos queda harto todavía. Nos queda el modelo de Bandura, que lo tengo que compartir ahora en pantalla. El resto de los alumnos que no se plegaron hoy día, salvo aquellos que sí estaban eximidos porque tenían tope de horario, se perdieron esta oportunidad de sistematizar la información y se perdieron esta oportunidad de hacer preguntas también, ¿ya? Así es que no va a haber esta instancia nuevamente. No tenemos otra instancia para recuperar. Digan. ¿La grabación va a quedar disponible igual para verla después? Por supuesto, como siempre, y el resumen también. Ya, muchas gracias. Ya, perfecto. De los que vieron la presentación o el video, tienen que haber visto esta imagen de aquí de la derecha. Me imagino que les suena familiar, o tienen muy mala memoria, porque yo lo recuerdo. Y Sí, yo me acuerdo, profesora. Ya. Tenemos un niñito que está viendo la televisión, en la televisión están viendo como alguien golpea a la otra persona, y el niñito está repitiendo lo mismo con su osito de peluche. Le está pegando al osito. ¿De dónde está obteniendo esa información? La está obteniendo de la televisión. ¿Y quiénes son los involucrados? Son los modelos que le están mostrando al niño esa conducta. Muy similar a esta imagen que yo puse acá a la izquierda. Si ustedes se fijan, aunque los monitos son distintos, tenemos la misma situación. Si ustedes se fijan, tenemos esta niñita que está haciendo lo mismo que la adulta, que supongo yo que será la mamá o alguien significativo. Fíjense en los gestos, fíjense en lo que están usando, fíjense dónde tienen las manos. Está haciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, esto nos instala en un tema importante. Si tuviéramos que ponerle un nombre a esto, ¿cómo se llama este proceso? Además de teoría social, ¿cómo se llama esta actividad, acción o lo que sea? ¿Aprendizaje? ¿Ya? ¿Y aprendizaje por ensayo y error? No. ¿Por observación? Perfecto. Aprendizaje por observación. ¿Por qué? Porque la teoría social de Bandura es un aprendizaje por observación. Y eso es lo que vamos a aprender ahora para los que no estuvieron, y para los que estuvieron lo van a refrescar. Tenemos acá a Albert Bandura, y Albert Bandura dice que no cree que todo el comportamiento simplemente se grabe o se borre mecánicamente. Así como que me dan un estímulo, yo doy una respuesta. Me dan un estímulo, yo doy una respuesta. Un estímulo, una respuesta. Me dan un castigo, saco la conducta. Me dan un castigo, saco la conducta. Él cree que no es así. No todo, por lo menos. Y dice lo mismo que dijeron los pioneros. Tiene que haber algo de actividad cognitiva o cognoscitiva, que es lo mismo. Tiene que haber algo de pensamiento implicado. La conducta es bastante más compleja que la simple repetición.
¿ya? Entonces también se dedicó a estudiar lo mismo que los pioneros, solo que esto fue en época posterior. Bandura rompió con el mito de que siempre la evidencia del aprendizaje es realizar la conducta. Ya lo había dicho Tolman con su concepto de aprendizaje latente. El sujeto puede saber, pero el aprendizaje está latente, está esperando en pausa. Bandura dijo algo parecido. No es siempre necesaria la evidencia de la conducta, y esto lo dijo en los años 60. Él planteó que podría no haber ningún cambio en la conducta observable y manifiesta, y sin embargo, nosotros podemos haber aprendido conductas sin haber mediado el reforzamiento positivo y negativo de Skinner, por ejemplo, en esa situación. ¿Para dónde nos lleva? Nos lleva el concepto de aprendizaje social. Y la lógica del aprendizaje social es que aprendemos de otros. Hay otros involucrados. No estoy solo cuando yo aprendo. El mecanismo es por observación o por imitación, porque para imitar yo primero tengo que observar. Y el aprendizaje ocurre cuando el sujeto mira a un modelo. Esto es muy relevante sobre todo en los niños, porque los niños no son abstractos. Por lo tanto, muchas de las conductas que aprenden son por imitación de conductas. Como yo le decía al otro curso, yo no puedo pedirle a un niño que aprenda a amarrarse los cordones de las zapatillas simplemente diciéndoselo. Yo se lo tengo que mostrar en la conducta para que el niño pueda imitar la conducta. Porque si se la explico en términos verbales, es muy abstracto todavía. Entonces, para los niños sobre todo, pero también para nosotros los adultos, es muy importante aprender de la observación de modelos. Y eso significa entonces que hay dos involucrados. Una persona que mira y la otra persona que realiza la conducta. Por lo tanto, aquí el aprendizaje es por observación. Esto tiene varios nombres, la profesora Erika mostró varios: condicionamiento vicario, modeling, modelado, aprendizaje social, aprendizaje sociocognitivo, todos son sinónimos. ¿Qué dicen? Que están otros involucrados y que yo estoy aprendiendo y que estoy activando mis procesos de pensamiento. El que aprende lo hace a través de la experiencia del otro que está ejecutando y mostrándome la conducta, ¿ya? Por eso decimos que hay un modelo y un sujeto aprendiz o el que observa. Y todo se da por observación. Esta se la tomé prestada de la presentación de la profesora Erika porque me pareció gráfica. Dice: el aprendizaje humano se da en el medio social. Estamos rodeados de personas y mediante la observación nosotros podemos aprender muchas cosas. Podemos aprender habilidades, podemos aprender actitudes. Habilidades, por ejemplo, puedo aprender a patear un balón. Ay, disculpen, chicos. Puedo aprender a hacer un queque viendo a otro. Puedo aprender actitudes. Por ejemplo, si un niño comete una buena conducta y ayuda a otro, o por ejemplo le dice: ay, ¿qué te pasó? ¿Te puedo ayudar? Yo también puedo aprender de ese niño. O puedo aprender creencias, o tradiciones, o costumbres. Yo puedo aprender, por ejemplo, yo explicaba el ejemplo básico, podemos aprender cosas respecto a nuestra tradición, respecto a nuestra cultura chilena en este caso, o cultura latinoamericana, por ejemplo, ¿ya? Y nosotros, por ejemplo, los latinos, los chilenos, tenemos como una forma de creer, una forma de pensar más o menos parecida, con las diferencias propias de cada persona, pero más o menos tenemos ciertas creencias. Por ejemplo, que estamos muy acostumbrados a los terremotos y que la gente en los terremotos es súper solidaria. En algún momento muchos hemos creído en Dios o en figuras de la fe, otros no creen tanto, pero yo puedo aprender creencias. Por ejemplo, si yo veo a mi mamá rezar y yo soy chiquitito, chiquitita, lo más probable es que aprenda a rezar a través de la observación de mi mamá. Y así, todo se puede aprender a través de la observación. Por lo tanto, aquí hay un tema, y es que es el poder de la identificación, que es un tema crucial.
una de las claves para que se dé el aprendizaje por imitación es que el que imita se identifique con el modelo, que sea significativo, que sea importante. Por eso yo puse acá esta foto, donde no sé si alcanzan a ver, pero se ve un papá afeitándose y el niñito chiquitito haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué está haciendo el niñito? Está imitando por observación la conducta del adulto, supongo yo que es el padre, y este padre está ejerciendo de modelo con el que el niño se está pudiendo identificar. Como se identifica, como siente una cercanía, una identificación, entonces hace lo mismo. Y eso nos lleva a que el modelo tiene que tener ciertas características. Yo no imito a cualquiera. Imito a las personas que son competentes, que hacen las cosas bien, o con prestigio. Si las cosas van muy bien, ¿qué más prestigiosa figura para un niño varón que su padre? ¿Ya? Poderosa figura de identificación. O en el jardín infantil, ¿qué más poderosa figura que la tía o educadora del jardín infantil? Son modelos competentes y con prestigio a los ojos del que observa. Wesley. Sí, profesora, en publicidad es lo mismo que usan cuando toman como una figura importante para representar un producto, para que la gente pueda comprarlo, ¿eso? Exacto. Por ejemplo, acá muchos los futbolistas ponen al Arturo Vidal, ponen a... Chuta, se me fue el nombre del Chico Maravilla. Alexis Sánchez, Alexis, él o no. ponen a Alexis y claro, todo el mundo va a querer hacer lo mismo, va a querer cortarse el pelo igual, va a querer usar la misma ropa, va a querer hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo. En mi época, por supuesto, los modelos eran otros, ¿no? Y yo no sé mucho de fútbol, así que a mí no me llamaría tanto la atención, pero me imagino un hombre o un niño, por ejemplo, identificándose con su futbolista favorito. Y eso se usa en la publicidad, tal como usted lo dice. ¿Por qué? Porque está el principio de la identificación. Si usted usa una persona, entre comillas, para la publicidad, una persona que no tiene ninguna llegada, que no tiene este poder de que la gente se identifique, no va a funcionar. Y por eso esta gente también se vuelve súper prestigiosa y después la llaman para todo, porque pasan a ser referentes. Pero si no es prestigioso, si no es competente, si yo no veo que lo haga muy bien, no me va a llamar la atención. Y el principio de esto es, además de la identificación, que yo me pongo en el lugar del otro, no en el sentido de la empatía, sino que yo mentalmente me pongo en la situación. Por lo tanto, yo mentalmente me puedo imaginar lo que va a pasar o me puedo imaginar que se puede repetir lo que le pasó al otro. Por eso también aplica para el tema del castigo, porque en este caso, por ejemplo, aquí está aprendiendo una conducta que no merece castigo, se supone. Pero si el niño pequeño ve que al niño grande lo castigaron porque hizo algo, entonces lo más probable es que el niño pequeño se abstenga de hacerlo porque aprendió mirando lo que le pasaba al otro. Lo que yo siempre pongo como ejemplo, y que lo habrán visto en el video del paralelo, no está listo el video, es que, por ejemplo, si yo veo a un carabinero y yo voy súper rápido manejando y el auto de adelante va súper rápido también, y el carabinero para el auto de adelante para sacarle un parte, lo más probable es que yo baje la velocidad. No necesito pasar por la experiencia, no necesito hacer la conducta para haber aprendido del castigo del otro. Y a eso le llamamos castigo vicario, porque es un castigo a través del otro. Y en el caso del reforzamiento, es reforzamiento vicario. Aprendo de la experiencia del otro, de los incentivos que recibió el otro. ¿Ya? Entonces, los conceptos siempre aplican al reforzamiento o al castigo, porque esta teoría, si ustedes se fijan, también tiene algo de conductista. Pero, como implica hablar del pensamiento, se nos pasa desde el conductismo al cognitivismo. El estudio de Bandura, para que lo revisen después en este video, me estoy saltando los videos por una cuestión de tiempo, chiquillos, para que no estén hasta muy tarde,
el video de Bandura tiene que ver con su experimento clásico, y ese experimento es el experimento del muñeco Bobo. Y lo que hacía era poner un muñeco y un modelo adulto y ponía a los niños a observar en dos grupos. Un grupo observaba conductas violentas, el modelo le pegaba al muñeco, y el otro grupo no observaba conductas violentas. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Imitaron las conductas que observaron? Imitaron las conductas que observaron. Por lo tanto, los niños que fueron expuestos al modelo violento copiaron las conductas violentas e incluso crearon otras conductas más violentas. Y los niños que no fueron expuestos al modelo violento no tuvieron conductas violentas, lo que es prueba de que todo tuvo que ver con la observación de la conducta del otro. Y esa es la conclusión. Simplemente observar la conducta y el reforzador o el castigo del otro motiva el aprendizaje, genera el aprendizaje. ¿Ya? Entonces la observación es muy importante. Ahí hay algunas imágenes de este experimento que también están bien difusas porque es antiguo, años 60. Tenemos el modelo adulto golpeando al al muñeco, que es como de plástico. Y acá tenemos una niñita en plena sesión violenta copiando la conducta del adulto. ¿Ya? Y bien así, bien entusiasmada con pegarle y pegarle y pegarle al modelo. ¿Y cuál fue la diferencia? Esta niñita vio la conducta del modelo agresivo. Entonces ese experimento es muy importante y está a mitad de camino entre el conductismo y el cognitivismo. ¿Ya? Por lo tanto, o es considerada una teoría del aprendizaje, y en ese caso sería la tercera, porque tenemos el conductismo clásico, el conductismo operante, vendría la teoría del aprendizaje social, o nos salimos del conductismo y la consideramos entonces una teoría cognitiva, porque tiene que ver con los mecanismos internos de representación, las representaciones mentales que ocurren dentro de la persona. A mi hermano le están castigando, entonces mejor yo me digo a mí misma, no lo hagas porque te van a castigar también. O a mi hermano lo están premiando, haz lo mismo, Liliana, para recibir el mismo premio. O castigo o refuerzo. Las dos cosas sí. Significa que somos mucho más activos de lo que los conductistas pensaron. Entonces, claramente nosotros los seres humanos no solo no solo reaccionamos a los estímulos, sino que además podemos predecir las señales del medio. ¿Qué significa eso? Yo puedo predecir que si a mi hermano lo castigaron por hacer eso, a mí también me podrían castigar. Yo puedo predecir que si el carabinero le pasó el parte al otro, si yo aumento la velocidad, también me podrían sacar un parte. Yo puedo predecir que si mi compañero le dieron un premio porque sacó muy buenas notas, yo puedo predecir que si quiero lograr el mismo premio, debería comportarme más o menos de la misma manera. Con todo eso, se plantean 4 etapas que se las tienen que saber. ¿Y qué son? Prestar atención, retención, reproducción motora, incentivo, motivación. Y esto es lo que ustedes trabajaron si recuerdo bien, en trabajo asincrónico. Si ustedes se recuerdan, mostramos la clase pasada, al inicio, la clase antepasada, perdón, mostramos algunos ejemplos que ustedes mismos habían generado y que era una actividad no evaluada, pero que la trabajamos, pusimos ejemplos en los 2 paralelos hicimos lo mismo, y pusieron ejemplos ustedes de estos mismos 4 pasos. Primer paso, prestar atención. Presta atención a lo que está haciendo el modelo. Al tiro, Yulisa. Segundo paso, retención, la memoria. Esa información que vi, la codifico y la guardo en la memoria. Tercer paso, reproducción motora. Una vez que yo observé la conducta, una vez que guardé esa información en la memoria y se me quedó guardada, entonces yo la recuerdo y la pongo en práctica, la ejecuto.
Y cuarto paso, incentivación o motivación, porque es poco probable que yo me motive si no es importante la situación. Si el modelo no recibió premio, es poco probable que yo me incentive. Entonces tiene mucho que ver con motivarse o no motivarse, porque como es un modelo cognitivo, hablamos de las expectativas. Expectativa es lo que yo espero, lo que yo pienso que va a suceder. Y entonces, si yo pienso que me van a premiar por hacer lo mismo, lo hago. Si yo pienso que me van a sancionar por hacer lo mismo, dejo de hacerlo. Y eso motiva a que yo haga o deje de hacer. ¿Yulisa? ¿Yulisa? ¿No está a la vista? Hola, profe. Sí, Yo- hola. ¿Me escucha? Sí, Tenía una perfecto. pregunta, es que en la clase pasada, Ujú. usted cuando mostró uno de los trabajos, habló sobre la memoria, Se cortó la señal, parece. Hablé sobre la memoria y no se le está escuchando en este minuto, Yulisa. Voy a ir al chat. Tengo una reunión. Ah, Wesley, ya, perfecto. A la Yulisa no la veo todavía. era como un... No le logro escuchar, si quiere lo escribe en el chat. Ahí dice. Habló sobre un paso que era de memoria. ¿Se refería a ese paso de retención? Sí. Yo retengo la información en la memoria. Es lo mismo. Memorización o retención es lo mismo. ¿Ya? Así es que para no confundir, bueno, el punto. Y luego la profesora Erika en su presentación mostró diversos motivos que pueden hacer que las personas imiten. Y entre esos motivos que yo se los puse ahora en la presentación, lo puse ahora con color distinto, dice, no haremos nada a menos que estemos motivados a imitar, es decir, hay que tener buenas razones para hacerlo. Y entre esas buenas razones o motivos están las siguientes. Está dividido, fíjense, en lo que es reforzamiento, la parte de arriba, y lo que es castigo, la parte de abajo. Y los conceptos son similares. Refuerzo pasado, castigo pasado. Refuerzo prometido, castigo prometido. Refuerzo vicario, castigo vicario. ¿Ya? Entonces, por efectos del refuerzo pasado, yo voy a repetir una conducta si he recibido algo bueno. ¿Ya? Supongamos, el otro día me elogiaron por un queque rico que hice, voy a volver a hacer un queque para recibir elogio. Me estoy basando en un refuerzo que me dieron en el pasado. Refuerzo prometido, un incentivo que yo espero conseguir. Si tú me haces un queque mañana, yo voy a estar muy, no sé, te voy a premiar con esto. Vemos una película juntos. Estoy pensando en mi marido, ¿qué podríamos hacer? Le hago un queque, listo, lo canjeamos por una película entretenida juntos. Yo estoy pensando en un refuerzo prometido que todavía no ocurre, pero que es algo bueno para mí. También lo voy a hacer. Refuerzo vicario, lo que hemos visto que consiguió el modelo. Ya, supongamos, va a seguir el ejemplo de mi marido. Yo vi que mi marido quedó feliz con los panqueques que le hizo mi mamá, su suegra, y entonces yo voy y digo, mañana le voy a hacer panqueques. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recibí refuerzo vicario basado en lo que le pasó al modelo. Vicario significa lo que le pasó al modelo. Pero también esto ocurre cuando las cosas o las expectativas o las motivaciones son negativas. Y entonces yo podría no imitar. ¿Cuándo? Debido al castigo pasado, no voy a repetir una conducta si he recibido algo malo. Me pasaron un parte por saltarme el signo pare, yo no lo vuelvo a repetir. Castigo prometido, amenazas que nos dan y que imaginamos. Pensemos, si usted sale sin mascarilla y en horario de toque de queda, le vamos a hacer un sumario sanitario o lo vamos a detener. Es algo que no ha ocurrido,
pero yo estoy pensando en un castigo que me están prometiendo a futuro. Entonces no lo voy a hacer. No salgo en el toque de queda, me pongo la mascarilla. Castigo vicario, basado en un otro. Amenazas o castigos que vemos que recibió el modelo. Y entonces, ayer hubo una fiesta clandestina y los llevaron a todos detenidos a la comisaría. Entonces yo aprendo de la conducta del otro que no debo hacerlo. Y todo ocurre en la mente, usando el pensamiento, y todo está dado por la observación de un modelo. Eso es entonces el modelo de aprendizaje social de Bandura, que está presente en todas partes, porque dijo la profesora Erika, somos seres que somos parte de una sociedad. La gran repercusión del experimento de Bandura tuvo que ver con el tema de la violencia, porque causó un impacto muy grande. Este niñito, que yo decía, le está sacando el dedo del medio, eso no lo aprendió, este niñito o niñita no lo aprendió de la nada, lo aprendió observando. Por lo tanto, la violencia de la que se percató por producto de la observación de modelos competentes hizo que nos cuestionáramos cuál es el rol de los medios de comunicación que están mostrando conductas tan violentas que los niños están imitando. La parte buena es que no solo se aprenden conductas violentas, nosotros también podemos aprender sobre la cultura, las tradiciones y la costumbre. Y para reflexionar, así como Wesley nos decía, ¿se usan modelos competentes en la publicidad? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Esto lo vemos en la televisión, o en el cable, en el internet. Me ponen un modelo guapo, estupendo, regio, comiendo papas fritas, entonces yo voy a ir a comprar papas fritas. Eso le va a pasar a los varones. A las niñas, me ponen una modelo regia con una ropa interior de la Victoria's Secret y yo lo que quiero es parecerme a ella y entonces yo voy a consumir ese producto. Lo que nos están diciendo subliminalmente es que si usamos estos productos vamos a ser igual al modelo. En este caso, rico, famoso, poderoso, sexy. Y eso está detrás también de la publicidad. Y esto sería entonces aprendizaje social en la publicidad. Entonces, si ustedes se fijan, es un concepto súper interesante que causó, como les digo, mucho impacto y muestra sobre todo el papel del modelo, la responsabilidad que el modelo tiene. Un padre con sus hijos, una madre con sus hijos, el profesor con sus alumnos, la educadora con sus parvulitos, la autoridad con las personas en la calle. El modelo tiene mucha responsabilidad en lo que finalmente terminan imitando los que lo rodean. Y ahí hay como un resumen de la utilidad, que ustedes lo van a tener en el resumen de la clase, porque claramente es un modelo que muestra que tenemos más control del medio que lo que pensaban los conductistas. Está también a la base de la transmisión cultural. Efectivamente nosotros podemos aprender sobre la cultura simplemente observando. Por fin se le da espacio a la cognición sobre el comportamiento, espacio a cómo la cognición influye en la conducta de los sujetos, porque nadie había sistematizado en el modelo cognitivo, nadie había previo a ellos incursionado suficientemente en el mundo del pensamiento. Y en este caso, para los adultos que están a cargo de niños, permite darse cuenta cómo todo se puede aprender a través de la imitación. Lenguaje, conductas agresivas, sentido moral, comportamientos esperados, lo que la sociedad considera apropiado. Todo se puede aprender a través del aprendizaje observacional. ¿Ya? Y con eso entonces terminamos Bandura en tiempo récord. ¿Queda alguna duda respecto a Bandura? No, profe. ¿No? Ya, vamos a estimar cuánto tiempo tenemos. Dice, profe, esto es lo mismo que las 4 etapas sobre cuando se da un evento, luego se interpreta la situación, luego se genera una emoción y luego me lleva una conducta. No es exactamente lo mismo, pero si usted se fija, súper buena su apreciación porque tiene algo de parecido, ¿cierto? La única diferencia es que aquí estamos hablando de modelado. Hay un modelo que me está mostrando cosas.
en el modelo cognitivo-conductual, que es el que viene a continuación, lo que nos dicen es que hay una secuencia específica que tiene que ver con el pensamiento, pero no con la imitación, no con la observación. ¿Ya? Entonces hay cercanía, porque son dos modelos cognitivos, pero son muy distintos porque uno sí habla de la imitación y la observación y el otro habla simplemente de la forma como yo tengo de interpretar las cosas. A ver, tenemos que tomar una decisión porque somos pocas personas, deduzco que ya nadie más llegó, y son 20 para las 7. Entonces, nos queda el modelo cognitivo-conductual que trabajaron con la tutora y nos queda Feuerstein. Entonces vamos a ver el modelo cognitivo-conductual y después vamos a ver cosas puntuales de Feuerstein solamente, porque a mí en lo particular, y siendo súper interesante el modelo, la parte específica pedagógica creo que la van a ver en psicología del aprendizaje, así que no sería tan necesario que la vieran, pero sí la idea de la modificabilidad cognitiva. ¿Ya? Entonces, en función del tiempo, tendríamos que seguir, nos vamos a cansar, pero mejor cerremos con el modelo cognitivo-conductual para que por lo menos se lo alcancemos a ver. ¿Ya? Ustedes me dicen si están Sí, de acuerdo. profe. ¿Sí? Yo sí. Ya. Y el que está interesado se queda y el resto se las tendrá que barajar viendo los vídeos. Ya. Tenemos acá el modelo cognitivo-conductual que yo le pedía, nos pusimos de acuerdo con Macarena, la tutora, para que ella más o menos que lo introdujera para darles una idea. ¿Por qué? Porque se deriva del modelo cognitivo o cognitivista, que es lo que acabamos de ver. Ay, no, lo estoy compartiendo. No me avisaron. ¿Dónde está? Acá. El modelo cognitivo-conductual se deriva del modelo cognitivista o cognitivo, que plantea lo que yo planteé hace un ratito, entre el estímulo y la respuesta y un sujeto que piensa. Por lo tanto, el pensamiento está implicado en lo que hacemos. Y el sujeto tiene un rol activo, porque procesa activamente a nivel mental los estímulos. ¿Ya? Como le pasó a Sultán. ¿Qué puedo hacer? Si yo cambio las cosas, si subo la caja una arriba de la otra, voy a crecer en altura, voy a alcanzar los plátanos. ¿Ya? Procesó activamente los estímulos, no fue un aprendizaje mecánico. Partiendo de esa base, que es lo que vimos, entonces surge el modelo cognitivo-conductual que está centrado ya más en el mundo de la clínica. Y sus dos autores principales son dos norteamericanos. Uno es Beck y el otro es Ellis. ¿Ya? Y ellos, como estaban en el mundo de la clínica, estaban tratando pacientes. Y en particular estaban tratando pacientes con depresión. Y lo que plantea Beck en particular es la naturaleza cognitiva del trastorno depresivo. Es decir, que el trastorno depresivo en parte se explica en lo que ocurre con el pensamiento. ¿Por qué? Porque les pasó lo mismo que a Freud, que le puso atención al discurso de los pacientes. Beck le puso atención al discurso de los pacientes siendo psicoanalista. No era suficiente sus explicaciones para entender la depresión, el psicoanálisis no era suficiente, y entonces empezó a darse cuenta que el discurso de los pacientes estaba muy negativo. Los pacientes sistemáticamente casi seleccionaban una mirada negativa de las cosas. Entonces, lo que sucedió es que empezaron a darse cuenta que ahí había que buscar la información. La explicación, el tratamiento de la depresión debería entonces tomar en cuenta esto que está pasando a nivel del pensamiento. Discúlpeme, chiquillos, voy a revisar algo porque tengo unos alumnos que tienen que hacer prueba, entonces quiero ver si no tienen ningún problema. Ya, hasta aquí nadie. Ya, entonces
Si el pensamiento de los pacientes que están cursando una depresión es tan negativo, entonces pongámosle atención a eso. Eso fue lo que dijeron. Y esto parte de la base de que todo se origina para ellos. La explicación se origina en la forma de pensar. Y es la forma de pensar la que va a teñir las emociones y las emociones van a teñir la conducta. Y eso lo vimos a través de un ejemplo, que es, ¿qué pasaría si usted escucha ruido nocturno? Entonces vamos a repetir el mismo ejercicio. ¿Qué pasaría si usted escucha ruido nocturno? Está durmiendo, tranquilo, tranquila, y de repente siente ruido en la casa. ¿Qué pensaría? ¿Qué le pasaría? Pensaría que hay algún ladrón o algo así, y eso me asustaría. Ya, pensaría en un ladrón y eso le asustaría. Otra persona, ¿qué le pasaría si escuchara ruido? La Yulisa dice que sí, no sé si es en relación a esto. ¿Qué les pasaría al resto? La Verónica sentiría miedo, pensaría en un ladrón. La Valentina coincide, miedo. ¿Pensando en qué? Porque la Verónica dijo miedo pensando en un ladrón. La Valentina dice miedo pensando en qué? Ladrón o espíritu. Ya. Si eso sucede, lo más probable es que ese miedo va a generar una consecuencia. ¿Ya? Si yo pienso que está entrando un ladrón, o lo que me voy a asustar, y ese miedo me va a llevar a hacer algo. Por ejemplo, yo podría apretar el botón de pánico si es que tengo botón de pánico, para poder llamar a mis vecinos. O por ejemplo, podría cerrar fuertemente las puertas y las ventanas esperando que no entre, no sé, cualquier estrategia. Pero lo que nos están mostrando esos dos ejemplos es que todo se generó en la forma de interpretar. Porque si yo pienso en otra cosa, mi conducta finalmente va a ser otra. ¿A qué me refiero? Aquí está la escena. Estoy durmiendo y escucho ruido nocturno. Ustedes pensaron en el ladrón, pero yo podría pensar que es el viento. Si yo pienso que es el ladrón, ustedes dijeron voy a sentir miedo. Pero si yo pienso que es el viento, no voy a sentir miedo, voy a cerrar la ventana. Y por lo tanto, la conducta que se genera es distinta. En el caso del ladrón, voy a sentir miedo y a partir de eso voy a apretar el botón de pánico. En el caso mío, voy a pensar que es el viento y simplemente voy a cerrar la ventana. ¿Qué ocurrió? Frente a una misma situación, llegamos a resultados diferentes. Entonces aquí tenemos el viento producto de la tormenta y aquí tenemos el ladrón que está intentando entrar a la casa. Este ejemplo lo que trata de mostrar es la secuencia clásica de pensamiento, de interpretación. Y es que se da un evento o situación, ocurre algo, por ejemplo el ruido, yo voy a interpretar esa situación, eso lo hago con el pensamiento a nivel cognitivo. Mi pensamiento me va a generar una emoción determinada, entonces escuché el ruido, interpreté que era un ladrón, mi pensamiento me lleva a miedo. Y la emoción lo lleva a la conducta. Dado que siento miedo, aprieto el botón de pánico. Si la secuencia es toda negativa, si el inicio es negativo, toda la secuencia va a ser negativa. Si el inicio es positivo, probablemente toda la secuencia es positiva. Por ejemplo, viento, interpreto que es tormenta, ruido, interpreto que es el viento, se me genera una emoción neutra, preocupación de que no se me vaya a entrar la lluvia y cierro la ventana. Esa es mi conducta. ¿Pero qué le pasaba a los pacientes de Beck? Sus interpretaciones tendían a ser de secuencias negativas. Y lo importante en esta secuencia, que está aquí subrayado, es la interpretación. Porque el evento, hecho o situación fue el mismo, un ruido. Y generó dos secuencias muy distintas. Dos emociones, dos interpretaciones, dos conductas muy distintas.
Eso lo toma la terapia cognitivo-conductual, y estos dos autores, que son Beck y Ellis, se dan cuenta que eso está muy presente en los cuadros depresivos. Y los conceptos que van a usar son varios. Por ejemplo, esquemas de pensamiento disfuncionales, es decir, que no nos sirven para nada. O creencias personales irracionales, que es el concepto de Ellis. O distorsiones cognitivas, que es lo que pretendía la tutora mostrar en el video en la ayudantía de la semana pasada. Todos esos son prácticamente sinónimos, solo que responden a autores diferentes. Pero cuando a mí me pasa esto, cuando yo utilizo esquemas disfuncionales, creencias irracionales o distorsiones, lo que voy a sentir es malestar. Y eso se va a transformar en un patrón estable de pensamiento. Es decir, que no va a ser ocasional. Es probable que yo frecuentemente esté pensando negativo. Y lo que puede ocurrir es que yo no me dé cuenta o que pase algo que haga que estos patrones se activen. Son muy parecidos a rasgos de personalidad, pero son esquemas de pensamiento. Y que harían que uno ande como este personaje de la antigüedad, que es el de la nube negra. Una persona que piensa todo negativo es como que la gente dice anda con la nube negra todo el tiempo. ¿Qué significa eso? Que producto de la forma de pensar, lo que está haciendo es mirar muy negativo y simplemente lo que está ocurriendo es que probablemente se deprima o se profundice su depresión. Y eso fue lo que le pasó a los pacientes de Beck y Ellis. Entonces Beck nos habla de los esquemas básicos disfuncionales, es decir, estos que no nos sirven, que nos podrían llevar a una depresión y que tienen que ver con una visión negativa de tres cosas: negativa de mí mismo, del mundo y del futuro. Y a eso nosotros le llamamos tríada depresiva. Es una tríada cognitiva porque yo lo pienso, pero es depresiva porque toma un tono depresivo. Una visión negativa de mí mismo, del mundo y del futuro. Si ustedes se fijan, es un escenario súper negativo. También son personas que tienden a exagerar las pérdidas, la adversidad o la sensación de indefensión. Exagerar. ¿Por qué? Porque todos vamos a experimentar pérdidas. Eso es parte de la vida. Pero para estas personas es mucho. Perder no solo un familiar, sino perder, por ejemplo, un trabajo, perder una pareja, perder un amigo, es terrible. La adversidad, que le pasen dificultades, que sufra una derrota, se achacan mucho. La indefensión, que es la sensación de sentir que no hay nada que yo pueda hacer para remediar o para salir de esta situación, también es muy fuerte en estas personas. Entonces, si ustedes se fijan, son sensaciones muy negativas, que en vez de tener al sujeto en bienestar, lo tienen una sensación de malestar. Con eso se genera también el concepto de sesgos cognitivos, distorsiones cognitivas, que son un ejemplo de esta forma de pensar. Y estos son los que se trabajaron en la sesión de ayudantía. Se vio un video, se dio un link de un video, y en ese video aparecían un montón de ejemplos contados por una terapeuta española que tenían que ver con una forma distorsionada de procesar. No los vamos a repetir porque ustedes pueden ver el video. Beck nos habla de los pensamientos disfuncionales y las distorsiones cognitivas. Ellis nos habla de las creencias irracionales y es algo muy parecido. Dice que son exigencias absolutistas o necesidades perturbadoras que se expresan en forma de deberías, es necesario que, etc. Y esto con respecto a tres cosas: uno mismo, otras personas, la vida o el mundo. Y supongo que ustedes se dan cuenta de la similitud con la tríada depresiva de Beck. Es lo mismo. Veamos ejemplo. Debo hacer las cosas bien y merecer la aprobación de los demás por mis actuaciones. Esa es una exigencia que me pongo a mí mismo. Y si yo no soy aprobado, me siento fatal. Otras personas, los otros deberían actuar de manera agradable, considerada y justa. Pero a veces la gente no es moderada, no es agradable, no es justa.
Y yo no me puedo achacar por eso. O pensar que para que todo funcione bien, el mundo, la vida debe ofrecerme unas condiciones buenas para que yo no sufra gran esfuerzo e incomodidad. Y resulta que ustedes se habrán dado cuenta, al igual que yo, que la vida requiere mucho esfuerzo. Por lo tanto, es poco probable que esto ocurra. Esto es irracional. Es poco probable que la gente siempre sea buena. Es poco probable que yo siempre lo haga bien. Es poco probable que la vida sea siempre fácil. Entonces, le llama irracional. ¿Por qué? Porque una persona más razonable, más racional, más razonable, no lo pensaría así. Con todo eso, necesitamos una solución. Hay que cambiarlo. Si la persona sigue pensando así, comprenderán que lo único que va a conseguir es deprimirse más. Por lo tanto, surge la terapia. Y entonces entramos al mundo de la clínica. Entonces, el objetivo de la terapia cognitivo-conductual va a ser que el paciente, con la ayuda del terapeuta, aprenda a descubrir y modificar eso que funciona mal. Las distorsiones cognitivas, las creencias irracionales, los esquemas disfuncionales. Todo eso que no está ayudando para nada al paciente, hay que primero darse cuenta, hay que descubrirlo y después tratar de cambiarlo. Y cuando se trabaja eso en la terapia, para llegar a pensamientos más adaptativos que no me causen malestar, cuando se hace ese trabajo en terapia, le llamamos reestructuración cognitiva, una nueva forma de interpretar, que no sea tan negativa. Y eso es entonces lo que hace que si el paciente aprende a darse cuenta de lo negativo que está pensando y las consecuencias dolorosas de su pensar negativo, si se logra eso, el paciente recupera el bienestar. Y es altamente probable que le ayude a salir de la depresión. Si ustedes se fijan, terminamos hablando de terapia, pero partimos hablando de un modelo de la psicología de naturaleza cognitiva. Es el pensamiento lo importante. Ya sea que lo apliquemos en terapia, ya sea que lo apliquemos en la educación, ya sea que lo apliquemos en nuestra vida diaria. El pensamiento es tremendamente relevante para generar las conductas. ¿Por qué? Porque lo dijo la secuencia. Hay un evento, yo la interpreto, esa interpretación es a través del pensamiento, eso genera una emoción y esa emoción me lleva a una conducta. Por eso que cuando el compañero hace un ratito preguntaba, ¿será lo mismo que los 4 pasos del aprendizaje social? Yo le decía, no, son parecidos porque son cognitivos. Ahí está Joaquín. Son parecidos porque ambos son cognitivos. Pero el modelo cognitivo-conductual lo que hace es incorporar el tema emocional. Cómo la forma de interpretar, la forma de pensar me lleva a una emoción tan negativa y esa emoción tan negativa me lleva a tener conductas también que no me mantienen para nada en bienestar. Eso es entonces el modelo cognitivo-conductual. En función del tiempo, chicos, yo les recomiendo quedar hasta aquí y ¿le quedó clara la diferencia? Súper, gracias por la pregunta, Joaquín. ¿Qué nos queda? Nos queda Feuerstein. Entonces, ¿qué hice yo con el modelo de Feuerstein? Yo tomé, se los voy a mostrar aquí el origen, el inicio nomás. Ay, perdón, voy a abrirlo primero. No lo veo. No, no está. Espérame un segundito. Ya, aquí lo encontré. Lo había cerrado por accidente. Se los voy a mostrar para que vean las modificaciones que le hice y ustedes puedan
comprenderlo mejor. Si ustedes se fijan ahí, yo puse, está chiquitito, pero ahí dice reordenado por la profesora Liliana Miranda. LM soy yo, Liliana Miranda. ¿Ya? ¿Qué hice yo? Yo tomé el PPT que mostró la profesora y se los reordené de una forma que a mí me pareció un poco más fácil de entender. Entonces, solo voy a mostrar para que sepan cómo leerlo. La primera parte son datos introductorios que nos dicen que este es un psicólogo judío que trabajó con niños vulnerables. Luego vienen sus teorías y yo les fui poniendo en azulito las frases en las que quiero que se centren. ¿Ya? Aquí hay una frase importante y es que aunque puntúen mal en los test de inteligencia, si medimos otras habilidades, estos niños también se puede descubrir que son inteligentes, aunque tengan muchas carencias. Por eso él desarrolló la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural. Modificabilidad, es decir, la inteligencia, el pensamiento se puede modificar. ¿Por qué? Porque el cerebro puede desarrollar otras habilidades. El desarrollo cognitivo, la inteligencia es dinámica, se puede modificar. Basta con que yo estimule ciertas funciones. Debe haber algunas habilidades descendidas, por eso el sujeto no puede resolver los problemas. Y si se trabaja para mejorar estas habilidades, entonces se puede lograr esta modificabilidad. ¿Por qué? Porque el cerebro es modificable, plástico. Y ahí está su frase. Todo individuo es modificable y puede mejorar sus realizaciones intelectuales, su rendimiento intelectual. ¿Ya? Entonces vayan poniendo atención cuando ustedes lo revisen a lo que está en azulito. Frase de Feuerstein. Hay que ver el potencial de las personas, no porque no pueden aprender. Después está, no la voy a considerar, tampoco. Los principios básicos sí, porque son cortitos, pero son interesantes. No les pude cambiar el color. Los seres humanos son modificables, el niño es modificable, el maestro es capaz de modificar al niño, el maestro puede ser modificable, la sociedad entera es modificable, y en el ámbito escolar esto aplica lo mismo. El rendimiento es bajo, es producto de ineficaz uso de las habilidades cognitivas. Los niños con bajo rendimiento se pueden modificar. Solo hace falta una interacción activa entre el niño y buenas fuentes de estimulación. O sea, lo que hagamos los maestros, los profesores, es muy importante. El desarrollo cognitivo es resultado de la exposición directa al mundo y la experiencia mediada. Y ahí viene el concepto de aprendizaje mediado. Entonces yo considero que el aprendizaje mediado, entendiendo la teoría de la modificabilidad cognitiva, es la base para lograr ese cambio. ¿Ya? La base para el cambio. Y aquí viene lo que preguntaba su compañera, porque Feuerstein nos da este modelo. Tenemos el sujeto, tenemos el ambiente, los estímulos, tenemos las respuestas, y hay un sujeto que es el organismo, el sujeto, el individuo, que genera esas respuestas. Pero entre la presentación del estímulo y el individuo hay otra persona que está mediando, un ser humano que media, y ayuda a que la respuesta surja del sujeto que está estudiando, aprendiendo. ¿Ya? Pero esto es muy específico, si ustedes se fijan, es muy específico del mundo de la educación. Eso me lo salto, lo van a ver seguramente en psicología del aprendizaje, y nos vamos a la respuesta. Tenemos un concepto de modificabilidad conductual, tenemos la base para trabajar, que es el aprendizaje mediado, y todo esto se vuelca en una respuesta. La solución es un programa de enriquecimiento instrumental que lo creó el propio Feuerstein. Y este programa intenta solucionar las deficiencias del funcionamiento cognitivo cuando a los niños les va mal, por ejemplo, en la escuela, y se basa en que todos son modificables, porque se basa en la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva. ¿Para qué? Para desarrollar la inteligencia. Y el resto es
solo descripción del programa que ustedes lo van a aprender en psicología del aprendizaje. Entonces yo les propongo, revisen este que yo se los voy a subir modificado, por eso se los tenía que mostrar, porque si no, no iban a entender por qué hay 2 PPT, porque el PPT que puso la profesora ya está en el aula virtual. Busquen el que dice reordenado y miren sobre todo lo que está con letras azules. ¿Ya? Si tienen dudas, me consultan. Y con eso, en tiempo récord, cerramos el tema de los modelos cognitivos. Sé que pueden haber quedado muchas dudas, o algunas, porque no es tan complicado como la sistémica. Si quiere alguien quedarse a plantear dudas, las plantea ahora, y de lo contrario, en tiempo récord, flecha veloz, ni siquiera hicimos una pausa, terminamos. Gracias, profesora. Disculpe, le quiero hacer una consulta no referente a la materia. ¿Ya? ¿El resto, chicos, sirve para todos o es personal? No era por un asunto de las notas, si más o menos sabe cuándo van a estar. Es un compañero en realidad que me preguntó y le estoy haciendo el favor. Sí, yo lo estoy haciendo entre clase y clase, avanzo ¿Ya? lo que puedo. De hecho, avancé con algunos casos. Y para ustedes, ¿saben lo que quiero hacer? Voy a publicar, porque ya puede ser que lo hayan olvidado, voy a publicar las respuestas de desarrollo correctas y no voy a ocupar tiempo en escribirle a cada uno la corrección, porque eso me va a tomar más tiempo. Y entonces ustedes van a tomar la respuesta que es correcta y van a tener el puntaje. Y ahí van a ver dónde estuvo el error. ¿Ya? Si les quedan dudas, me van a consultar. ¿Ya? Creo que es la única solución que tengo para hacer esto esta semana sí o sí, porque voy justo a la mitad. ¿Ya? Entonces hagamos eso, que es repetir los argumentos que yo di el día que hablamos de la prueba, y con eso quedaríamos por lo menos con la nota al día. Y si hay dudas de la corrección, me vuelven a preguntar. ¿Ya? Ya pues chicos, estamos. El que quiera quedarse para alguna pregunta adicional lo puede hacer, el resto lo dejo liberado porque ya es suficientemente tarde y tendrán que descansar también. ¿Ya? Gracias, profesora, que esté muy bien. Ya, pues un gusto haberlos visto, por lo menos a ustedes, porque el resto no llegó, así es que estén muy bien, a cuidarse. Chao, profe. Chao, gracias Joaquín por sus aportes, gracias a la Yulisa también, la Valentina, Génesis y todas las que estuvieron presentes, la Juliana, y ¿quién me falta? La Constanza. Y Franco, no sé si está por ahí. A lo mejor ya se retiró. Ya, parece que Franco se retiró, así que voy a parar la grabación.